En este devocional estaremos hablando sobre la importancia de tener en el hogar padres entendidos, y por eso hemos titulado este devocional Padres Entendidos. Ellos son los que siempre deben estar buscando de conocer más y más a Dios y el camino por el cual deben caminar ellos y sus hijos detrás de ellos. Por eso vamos a ver lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Un versículo muy conocido, pero hoy vamos a entenderlo un poquito más, porque de esto es la clave para que los hijos puedan ver lo que realmente tienen que hacer a través de sus padres. Veamos lo que dice ahí, Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dice lo siguiente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Como dice el versículo, instruye al niño en su camino. Ahora bien, la palabra instruye en el original hebreo es la palabra hanak, que significa iniciar, adiestrar, dedicar, discipular. Ahora bien, la palabra camino en el hebreo, también en el idioma original, es la palabra derek, que significa camino pisado, curso de vida o modo de acción. Para entender mejor este versículo, debemos hacer pozos en las escrituras, eso es, meditar profundamente en ellas. Durante muchísimos años entendí el versículo de una manera, pero luego Dios en intimidad me mostró, me reveló el versículo y su propósito de una manera más amplia. Ahora bien, antes al leerlo pensaba y hasta lo he enseñado, lo he predicado de una manera como que tenemos que instruir al niño o tal vez a nuestros hijos en el camino del Señor, que no es una mala idea, pero hay algo más profundo detrás de ese versículo, y es ahí donde nosotros como padres debemos entenderlo para que nuestros hijos sean exitosos en la vida y todo lo que ellos emprendan puedan tener éxito. Si vamos al original hebreo y vemos lo que dice el versículo, vamos a comprender mucho mejor, porque Dios quiere que podamos instruir a nuestros hijos. Eso es, que podamos iniciarlos, que podamos adiestrarlos, que podamos dedicarle tiempo y aún más, que lo podamos discipular, que fue una de las cosas que Jesús les dijo a sus discípulos que deberían hacer. ¿Y qué más? Y cuando dice en su camino, no está diciendo en el camino del Señor, sino que está diciendo que debemos instruirlos, adiestrarlos, enseñarles en el camino de ellos mientras están caminando en la vida. Debemos enseñarle a nuestros hijos con nuestro ejemplo, cómo nosotros caminamos en el camino de la vida como hijos de Dios. Mientras ellos caminan, nosotros les vamos dando un curso de vida en primera persona de cómo amamos a Dios y de cómo le servimos a Dios. Ellos tienen que ver en nosotros realmente que en el camino que estamos caminando, transitando y viviendo es el camino correcto, es el camino que sigue a Jesús. Nosotros vamos a caminar el camino primero que ellos, y nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarles con nuestro propio ejemplo el camino en el cual estamos pisando y estamos transitando. Y nuestros hijos deben ser nuestros principales discípulos. Muchos pastores, predicadores, siervos de Dios, personas de altar se han equivocado grandemente. Y mientras ellos están discipulando a la iglesia, están discipulando a miles de personas, están discipulando a las naciones, están discipulando a las masas de personas, se han olvidado de discipular a sus propios hijos. Y le han dado tanta libertad y confianza que estos hijos muchas veces viven tan lejos de Dios que no saben cómo sucedió, cómo volver a Dios. Y esos padres dicen: nosotros
les hablamos, nosotros les enseñamos del Señor, crecieron dentro de la iglesia, le hablamos desde niño, pero algo pasó. Y eso fue de que no discipularon a sus hijos. Discipularon a iglesias, discipularon a naciones, a miles de personas, pero se olvidaron de lo más importante, que es instruir a sus hijos. Eso es discipularlos. Vamos más adelante, pero realmente nunca le dedicaron tiempo para mostrarle cómo es un padre dentro y fuera de casa, discipulándolos de la manera correcta. Y cuando estos hijos necesitaron de sus padres, no les tuvieron a su lado para escucharlos, para hablarles. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces estaban más ocupados en el ministerio que ocuparse de oír y estar al lado de sus hijos. Por eso cuando dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, dice el versículo. Ahora debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿De dónde no se apartarán esos niños? ¿De dónde no se apartarán esos hijos? En el original hebreo la palabra viejo es la palabra saquén, y esa palabra significa anciano, vejez, edad avanzada. Sería que cuando ellos sean viejos, cuando ellos sean ancianos, cuando tengan su edad avanzada, no se van a apartar, pero ¿sabe de qué? De lo que su padre, de lo que su madre les enseñaron, para que ellos sigan esas pisadas. La respuesta es que ese niño, cuando crezca, no se va a apartar jamás de ese camino que fue enseñado. En ese camino el padre y la madre le enseñaron muchas cosas que honraban a Dios como ejemplo de ser imitado. Como padres necesitamos enseñarle a nuestros hijos el camino del Señor, y ellos necesitarán ver nuestras pisadas marcadas en el camino delante de sus ojos y también en sus corazones. Nuestros hijos deben ser nuestros primeros discípulos, porque ¿de qué sirve que tengamos discípulos y nuestros hijos se pierdan en el pecado y luego en el infierno? ¿Por qué? Porque no los vamos a estar discipulando cuando Dios quiere que lo podamos discipular. Esos niños tienen que ser, nuestros hijos tienen que ser los primeros discípulos que nosotros podamos llegar a entender y a tener. ¿Para qué? Para que ellos sean fuertes, crezcan viendo nuestras pisadas, nuestro ejemplo, y ellos ¿qué puedan hacer? Luego imitarlo y ser fuertes espiritualmente. Mira, te voy a contar una historia que oí hace muchísimos años de un niño que, como todos, quería a sus padres, y él deseaba de que sus padres estén a su lado en los momentos que más lo necesitaba. ¿Para qué? Para que los pueda guiar y para que él se pueda sentir seguro en todas las cosas que emprendan. Este niño tenía a su padre y tenía a su madre. Su madre siempre estaba, pero su padre estaba tan ocupado en su trabajo y en las cosas que hacía que no tenía tiempo para él. Cuando este niño terminó sus primeros años de la escuela primaria, solo fue a su graduación su madre, y siempre estaba con él su madre. Pero su padre no podía ir porque tenía otras cosas más importantes para este padre que ir donde estaba su hijo. Luego este niño, que ya era un joven, comenzó a ir a la escuela secundaria, y al finalizar todos sus años llegó el día de su graduación, en el cual su padre tampoco pudo asistir por tener otras ocupaciones y cosas en primer lugar por el cual hacer. Luego comenzó la universidad y se fue a vivir a otra ciudad cerca de donde tenía que estudiar. Y fue ahí, luego de 3 años, que su padre recibe la noticia de que su hijo estaba viviendo en pareja con un hombre mayor. Este padre le llamó por teléfono al hijo, le pidió reunirse con él para tomar un café y hablar con su hijo. Su hijo aceptó la invitación. Cuando se reunieron, su padre rápidamente le preguntó: ¿es verdad que estás viviendo en pareja con un hombre y te has vuelto homosexual? Y su hijo le dijo: sí, padre, es verdad,
Su padre le dijo: ¿y cómo fue que llegaste a todo esto? Te hemos enseñado las cosas de Dios. Te hemos enseñado que la Biblia y Dios aborrecen el pecado y aborrecen esas prácticas. Y su hijo le dice: ¿sabes qué, padre? Cuando terminé la escuela primaria tú nunca estuviste. Tampoco cuando terminé la escuela secundaria. Y aun cuando más te necesité, tampoco ahí estuviste. Porque estabas ocupado en otras cosas que para ti eran más importantes. ¿Y sabes qué? Cuando necesité un oído, este hombre me escuchó. Y cuando necesité un abrazo, este hombre estuvo. Y cuando necesité oír un te amo, este hombre me lo hizo oír. En fin, papá, cuando tú no te necesité, él sí estuvo y me ayudó. Su padre comenzó a llorar y abrazar a su hijo, pidiendo perdón por todo lo que le hizo vivir. Y le dijo: hijo, ¿cómo puedo revertir esto que hice tan mal para que tú me perdones y vuelvas a casa? Su hijo, mirándole a los ojos, le dijo: padre, ya es muy tarde. Hace meses que me han detectado que he sido infectado con HIV y los médicos me dicen que me queda poco tiempo de vida. Y luego su hijo, ¿saben qué? Murió. Ahora bien, cuando nosotros reflexionamos sobre esta historia, podemos ser los mejores predicadores, discipular a miles, lograr todo el éxito, pero si nuestros hijos no aprenden de nuestro ejemplo en el camino que Dios nos ha permitido caminar, ¿de qué sirve? Siempre tengo algo muy presente y es como una regla de mi vida. Mis hijos podrán venir a mí y preguntarme alguna cosa y solo una vez les podré decir que no tengo la respuesta, si es que en verdad no la tengo, no lo sé, pero no podrán volver por segunda vez con la misma pregunta y yo no tener la respuesta. ¿Sabes por qué? Porque sé que si no tengo esa respuesta, luego ellos buscarán a otra persona que se las dé y tal vez encuentren a alguien que les dé la respuesta equivocada para toda su vida. ¿Entiendes? Si tú no buscas de ser un padre entendido y conocer más y más a Dios, quiero decirte algo: se te va a hacer muy difícil de que tus hijos tengan éxito y le vaya bien en todas las cosas que emprendan. Dios tiene planes para ti y Dios tiene planes para tus hijos. De nada sirve ganar, discipular a miles si los hijos en casa se terminan perdiendo porque no encuentran a padres entendidos que los escuchen en momentos difíciles, que los abracen en momentos de consuelo. ¿De qué sirve? Vamos a orar, vamos a clamar en este devocional para ser padres entendidos. Porque Dios dice en su palabra, en el libro de Daniel, que en los últimos tiempos los entendidos, tú y yo, si somos entendidos, vamos a comprender todas las cosas. Pero también dice que los impíos no entenderán nada porque están cegados. Y tú y yo tenemos que ser padres entendidos, siguiendo las pisadas de Jesús. Ahí tenemos el camino, seguirle. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te amamos, te bendecimos. Queremos ser esos padres entendidos que instruyen a sus niños, a sus hijos, en el camino de la vida, en tu camino, el camino de Cristo, porque tú has dicho que tú eres el camino. Que podamos enseñarle con ejemplos a nuestros hijos, que cuando ellos sean viejos, sean ancianos, ya sean grandes, tengan sus propias familias, siempre recuerden todo lo que le hemos enseñado y nunca dejen tus enseñanzas, nunca dejen tu palabra, ni tampoco que nunca te dejen a ti, Señor. Capacítanos, Señor, para que cada vez seamos mejores padres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias y te decimos amén y amén.